Buenos días, mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? Hoy comenzamos la clase número 8 de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es el mismo de la clase pasada. Vamos a seguir trabajando con el texto expositivo, es decir, vamos a leer comprensivamente un texto expositivo y vamos a elaborar un organizador gráfico. Las habilidades que hoy vamos a trabajar son comprender. Vamos a comprender las características del texto expositivo y de la importancia también de los organizadores gráficos. Vamos a analizar el texto y sobre todo vamos a terminar sintetizando, ¿ya? ¿Cómo sintetizamos? A través de los usos de organizadores gráficos de esquemas, ¿ya? Por lo tanto, las habilidades que hoy vamos a trabajar, nos vamos principalmente a enfocar en analizar y sobre todo a sintetizar. Vamos a ir subiendo más escalones aún. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase pasada, hijos. ¿Quién me puede decir qué características tenían los textos expositivos? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda qué características tenían los textos expositivos? Harold, ¿te acuerdas? David. Voy a buscar la lista de quienes estuvieron. Oh, ¿cómo no van a recordar los textos expositivos? ¿Que exponen las palabras que uno va a decir? ¿Las palabras o el tema? Un tema en particular. ¿El tema en particular? Muy bien, exponen un tema en particular. ¿Cómo lo hacen? ¿De forma subjetiva o en forma objetiva? ¿De forma objetiva? Objetiva y clara. Esas son las características principales de los textos expositivos. Hijos, que no se les olvide. Si exponen un tema, ¿cierto? Dan a conocer un tema de forma objetiva y clara, ¿ya? Toda la información está generalmente explícita en el texto. Nosotros podemos encontrar rápidamente la información en el texto, ¿ya? ¿Qué, profesora? ¿Cómo podemos ordenar la información que hemos extraído de ese texto expositivo? Subrayando. Muy bien, lo subrayamos y después de subrayar, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos usar? Anotamos solo la información importante. Muy bien, Juan Diego. Subrayamos y solamente destacamos las informaciones más importantes, las ideas principales, ¿cierto? Y ya, tenemos el subrayado, tenemos seleccionadas las ideas principales. ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Cómo la ordenamos? ¿Qué utilizamos para poder ordenarla? Arlene, ¿qué podemos utilizar para poder ordenar esa información? Arlene. Un mapa conceptual. Muy bien. ¿Quién fue? El Franco, no, fue el Franco. Muy bien, usamos mapas conceptuales, mapas ¿cierto? Sí, recién se unió, pero muy bien, Franco. Muy bien, Franco, excelente. Arlene, ponga atención, hija. ¿Qué es lo que sabíamos de Grecia? ¿Qué es lo que estuvimos trabajando la clase pasada sobre Grecia? De que era un, así como país, por así decirlo, con mucha cultura, arte y así. Muy bien, es un país, fue una gran civilización y una gran civilización que nos entregó mucha herencia cultural, ¿cierto? De partida la democracia surgió de Grecia, ¿ya? Y como dice Franco,
también nos entregó mucha herencia cultural en cuanto a la filosofía, al arte, a la literatura, a la física y a la matemática. Muy bien. ¿Los demás están ahí en clase o están durmiendo? A ver, cuéntenme. ¿Qué le cuento, profe? ¿Quién está durmiendo, Fred? ¿Quién está durmiendo, David? Cuéntame. ¿Tú ves quién está durmiendo en sala? Yo estoy despierto. Ah, qué bueno. Yo tengo sueño. Ya me van Estuvimos 4. trabajando los organizadores gráficos. ¿Qué tipo de organizadores gráficos podíamos utilizar? ¿Jerárquico? Muy bien. Conceptual. Los mapas conceptuales, los psíquicos, Y los secuenciales. muy bien. El secuencial, ¿se acuerdan que lo usamos para qué? Lo dijimos en la clase pasada también. A ver si alguien lo recuerda. Fíjense en el esquema, aquí. Y la palabra también nos dice algo. Secuencial. Para ordenar fechas. Muy bien, excelente. Cuando usamos líneas de tiempo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y lo jerárquico, cuándo lo usamos? Para temas importantes. Muy bien, Maite. Cuando vamos a jerarquizar las ideas por orden de importancia. Muy bien. Para cosas importantes. Ya, sí, pues. Vamos, esas cosas importantes las jerarquizamos por orden de importancia, ¿cierto? Cuando usamos un organizador gráfico, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder sintetizar? Y esa síntesis poder dejarla clarita en un organizador gráfico. ¿Qué es lo primero que nosotros, y parece que Juan Diego o David nos decía al principio, qué es lo primero que debemos hacer con un texto? Subrayar. Pero antes de subrayar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes. Lo primero cuando... Leerlo. Leer el texto y tenemos que hacer una segunda lectura, siempre, chiquillos, ya y chiquillas. Siempre, cuando ustedes se encuentren en cualquier prueba, ensayo, o estas pruebas CIRSE, o cuando les den una tarea, siempre tienen que leer el texto, hacer la primera lectura donde ustedes ya más o menos van a saber de qué se trata, ¿cierto? ¿De qué están hablando? Y para fortalecer la comprensión y el análisis, ustedes tienen que hacer una relectura, ¿ya? Siempre, ¿ya? Porque la relectura, una segunda o una tercera lectura, se van a ir dando cuenta de información que no pudieron percibir en la primera vez que leyeron, ¿ya? Entonces, leemos y releemos el texto. Después, ¿qué hacemos? Subrayamos. Subrayamos las ideas o conceptos más importantes. Muy bien. ¿Por qué es necesario subrayar las ideas y conceptos más importantes? ¿Por qué creen ustedes que es importante usar esa estrategia? Para poder comprender mejor el texto. Muy bien. Muy bien. ¿Quién de ustedes utiliza esas dos estrategias? Leer, releer y subrayar. Yo. Si lo habían hecho o lo hacen. El Joaquín dijo que la usa. ¿Los demás lo han practicado o lo van a hacer de ahora en adelante? Yo ocupo leer y releer, pero subrayar a veces. ¿Ya? ¿Y crees tú que es importante ahora empezar a usarlo, María Paz? Sí, o sea, sí, porque igual esto te ayuda a comprender los conceptos más importantes y de lo que mejor. Muy bien, María Paz. Comiéncenlo a usar, ¿cierto? Como estrategia.
Después de que subrayamos la idea y los conceptos más importantes, organizamos los conceptos de esas ideas por orden de importancia. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Después vamos a seleccionar palabras de enlaces, ¿cierto? Que nos ayudan, los conectores, que nos ayudan a formar y a unir, entrelazar las ideas. Y por último, elaboramos nuestro organizador, ¿ya? Como está este caballero aquí en la imagen, mentalmente ustedes dicen, ah, ya, esto es el tema, esta es la idea principal, y aquí voy a empezar a ubicar las ideas secundarias o los subtemas, ¿ya? Elaboramos nuestro organizador gráfico y cuando ya lo hayamos confeccionado, lo tenemos que revisar. ¿Por qué es importante revisar nuestro organizador gráfico? ¿Está cumpliendo con todo? A ver, cuéntenme. Por si acaso, si no me he equivocado. Exacto. Bien. Muy bien, Joaquín. Tenemos que revisar siempre lo que hacemos para comprobar si lo que hicimos nosotros mismos lo entendemos. Y si nosotros lo entendemos, lo va a entender otra persona. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué le parece, tía Panchita? Bien, que vamos bien. Nos falta más participación. Súper bien. Vamos a hacer la relectura de nuestro tema que estuvimos trabajando en la clase pasada. Necesito otros lectores, tía. Ya, la María Paz, que apareció hace poquito. Ya, María Paz. Tenemos... Recién se desconectó alguien, a ver. Tenemos el Juan Diego, que también llegó hace poquito, volvió a las clases. Y el Cedric, ellos tres, la María Paz, el Juan Diego y el Cedric. Ya, María Paz, comience con el título. Hasta el primer párrafo. Disculpe, profe, una pregunta. Es que se me olvidó cuál era el siglo V. Aclarar antes. Siglo V. Ya, gracias. Entre el siglo V y el siglo II. María Paz, discúlpame, mi amor. Primero tienes que empezar con el título, ¿ya? Ok. La civilización griega. Entre el siglo V y el siglo II, ADC, Antes de Cristo. antes de Cristo, que diga, la civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico, así en tanto la filosofía, que surgió por primera vez un gran interés por conocer al hombre, a la naturaleza a través del pensamiento racional, como la física y las matemáticas, o la literatura y el arte, que alcanzaron uno de los máximos desarrollos de la historia de la humanidad. Hay dos causas que explican. Okay. Muy bien, María Paz, muchas gracias. Juan Diego. Juan Diego. ¿Me toca leer? Sí. Donde dice ahí. Hay dos causas que explican el esplendor cultural alcanzado durante la Grecia clásica. Una de las causas de este esplendor fue el gran auge comercial y económico alcanzado por las ciudades griegas. Este auge fue debido a la fundación de colonias por todo el Mediterráneo y la creación de buenos puertos marítimos. Otra de las causas fue que el trabajo era realizado por los esclavos, mientras que los ciudadanos griegos dedicaban su tiempo a cultivarse cultamente, asistiendo a discusiones públicas y manifestaciones artísticas, como la danza, la poesía o el teatro, en diversos edificios públicos dedicados a esos fines. Muy bien. Ya, Cedric. Los máximos exponentes de este esplendor fueron Platón, Aristóteles y Sócrates, considerándonos como los padres de la filosofía. Pitágoras
y Arquímedes, por lo que se refiere a la física y las matemáticas, y por lo que toca a la literatura griega, tanto los poemas épicos de Homero como las narraciones históricas de... Tía, ¿qué dice ahí? Heródoto. O las comedias de Aristófanes han sido consideradas desde siempre como obras cumbres de la humanidad. Muy bien, Cedric, gracias. Ya. Recuerden que la primera lectura la hicimos en la clase pasada, y hoy día hemos hecho la relectura. Ahora, ¿qué estrategia debemos ocupar? Si ya hicimos la lectura, la relectura. Subrayar las partes más importantes. Subrayar las cosas importantes. ¿Cuál es el tema de este texto expositivo? Explicar cómo era la civilización griega. La civilización griega, entonces, ese es nuestro tema, ¿cierto? La civilización griega. Ahí ya se agrandó el título, ¿cierto? Que es el tema que trata nuestro texto expositivo. De este tema, ¿cuál es la idea principal, la idea fuerte, la idea que sostiene las demás ideas? La cultura de la civilización griega. ¿Y qué nos dice de la civilización griega? De la cultura, ¿qué nos dice? Que ellos propusieron la matemática, la física y la naturaleza. Ya, muy bien. Pero de las ideas que ustedes leyeron acá, hay una idea, una oración, una frase, ¿cierto? Que nos dice la idea principal, ¿ya? Que la subrayamos la semana pasada también, si se acuerdan. O sea, la clase anterior. Recuerden que la idea principal es la idea fuerte, la idea que sostiene, es como un tronco. Es el tronco de un arbolito y de ahí surgen las ramas, surgen las otras ideas. A ver, Franco, lo estuvimos trabajando la clase pasada. La civilización griega, el título, y entre el siglo V y el II antes de Cristo, la civilización griega alcanzó un gran esplendor en cultura artística. Muy bien, Franco. Esa es la idea principal. De ahí surgen las otras ideas. ¿Por qué? Porque el tema nuestro es la civilización griega, ¿cierto? De eso vamos a hablar. Y de ese tema, lo más importante, lo que sintetiza, ¿cierto? El tema es que entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo, la civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico. Esa es la idea más importante, porque de ahí van a surgir otras ideas. ¿Se entiende? ¿Por qué creen ustedes que la civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico? ¿Por qué? Cuando preguntamos el por qué, siempre tenemos que ver las razones, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las razones por las cual la civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico? Porque se interesó a conocer al hombre y la naturaleza a través del pensamiento racional. Ya, ¿esa fue una causa o fue una consecuencia? Una consecuencia. Una consecuencia. Ante la consecuencia tenemos que ver la causa, ¿cierto?
¿Cuál fue la causa? ¿Por qué esta civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico? Fue el gran auge comercial y económico alcanzado. Muy bien, María Paz. Hay dos causas, ¿cierto? Primero, por el gran auge comercial y económico. ¿Y cuál fue la otra causa? Porque dice, hay dos causas. Una fue el gran auge comercial y económico. Y el otro fue que El trabajo que era realizado por los esclavos. ¿Ya? ¿Y qué permitió que los esclavos realizaran el trabajo? ¿Qué hicieron los otros ciudadanos? A cultivarse ocultamente, asistiendo a disfunciones públicas. Exactamente. Como los esclavos eran los que realizaban los trabajos, los demás ciudadanos griegos se dedicaban a cultivar, asistiendo a discusiones públicas, manifestaciones artísticas como la danza, la poesía y el teatro. Ahí se culturizaron, ¿cierto? Y a través de eso nació ¿qué cosa? Cuando los hombres tienen la posibilidad de ir al teatro, asistir a danza y fomentar su cultura. ¿Qué surgió de esa cultura? ¿Qué ramas de la cultura se fortalecieron? ¿Cuál fue la consecuencia de que el hombre asistiera y se cultivara culturalmente? ¿Qué ramas? que quisiera aprender más sobre la humanidad y la naturaleza. Muy bien, y eso se llama filosofía. Y la filosofía, ¿quiénes fueron sus mayores exponentes de la filosofía? Pitágoras y Arquímedes. ¿Segura? No. Fíjate bien. Recuerda que hay un punto antes de esos nombres. Fíjense Platón, bien. Aristóteles y Sócrates. Muy bien, ellos fueron los padres de la filosofía, entonces de la rama de la filosofía, los mayores exponentes fueron Platón, Aristóteles y Sócrates. Muy bien. Luego, aparte de la filosofía, ¿qué otra rama se profundizó, alcanzó un gran esplendor? Física y las matemáticas. Muy bien, la física y las matemáticas. ¿Quiénes fueron sus mayores exponentes? Pitágoras y Arquímedes. Muy bien, los demás. Después de la física y las matemáticas, ¿qué otra rama alcanzó un gran esplendor? La literatura. Muy bien, la literatura y el arte. ¿Quiénes fueron sus mayores exponentes? Homero Homero, muy bien. y Heródoto. Heródoto y Aristófanes, muy bien. ¿Se dan cuenta que cuando enfrentamos a un texto expositivo, la mayoría de la información está explícita? Nosotros fácilmente la podemos ubicar en el texto. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Nos costó encontrar la información? ¿Localizar la información? No, porque estaba explícita. Es una de las características de los textos expositivos, que exponen el tema de forma clarita, ya objetiva. Nosotros podemos ubicarla fácilmente en el texto. Ya, tenemos la lectura, la relectura. Hemos subrayado las cosas más importantes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Organizar las ideas principales de mayor importancia. Muy bien, María Paz, ahora la organizamos. Entonces, vamos a recordar, ¿cuál era nuestro tema? La civilización griega. La civilización griega. Lo primero que tenemos que poner en nuestro organizador gráfico. De la civilización griega, ¿cuál era la idea principal?
Franco lo dijo. Sí, estaba al principio del texto, ¿se acuerdan? En el siglo V y el II antes de Cristo. Muy bien. Entre el siglo V y el II antes de Cristo, la civilización griega alcanzó un gran esplendor cultural y artístico. Después de eso, estuvimos viendo la causa o la consecuencia primero. La consecuencia. Las consecuencias. Primero las ¿Seguro? consecuencias. La causa. Las causas primero. ¿Cuáles eran las causas? Volvamos atrás para recordar. ¿Cuáles eran las causas? Que el hombre se El auge comercial y económico. Exacto, María Paz. El gran, ahí está, gran auge comercial y económico. ¿Y la otra causa cuál era? El trabajo que los hombres de esclavos. Que los ciudadanos se dedicaban a cultivar cultamente, asistiendo a discusiones públicas y manifestaciones artísticas. De ahí, después de ver las causas, vimos las consecuencias. ¿Cuáles fueron las ramas que alcanzaron el esplendor cultural y artístico? La filosofía, la matemática, La filosofía. la lectura. La filosofía, muy bien. La filosofía. ¿Cuáles eran los mayores exponentes de la filosofía? Era Arquímedes, si no me acuerdo. A ver, chequeemos. Revisamos nuestro subrayado, porque eso es importante. Cuando hacemos el organizador gráfico, tenemos que ver las cosas que hemos subrayado. Ahora fíjense bien. Mira, los máximos exponentes de este esplendor de la filosofía fueron ¿quiénes? Platón, Aristóteles y Sócrates. Muy bien, entonces anotamos ahí los exponentes de la filosofía fueron Sócrates, Aristóteles y Platón. Muy bien. Luego, de la filosofía, ¿nos vamos a dónde? A lo que más le gusta a los matemáticas. matemáticas, a lo que más le gusta a los estudiantes de este país. No, la lectura. La física y matemática. ¿Cuáles eran los mayores exponentes entonces de la física y matemática? Era Homero. A ver, ¿Seguro? revisemos. Para eso tenemos nuestro subrayado acá. Pitágoras y Arquímedes. Muy bien. Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Todavía no lo ven, Leti, lo ven ¿No como lo en ven? octavo. Ah, ya, perdón, no he dicho nada. Y tampoco. Ah, ya, me fui. Sí, es más adelante, como en octavo yo lo he visto con los niños. Hoy yo lo he visto en séptimo, sexto también. Sí, puede ser, pero en sexto nunca lo he visto con... Pero lo van a ver, chiquillos, el teorema de Pitágoras, y ahí se van a enamorar de la geometría, ahí de los triángulos ahí. Ya, hijos. Después tenemos la filosofía, la física y la matemática. Franco, ¿qué área nos falta? La literatura. La literatura, muy bien. ¿Y quién eran los mayores exponentes de la literatura? Homero, de Todoro La literatura. Heródoto, muy bien. y Arquímedes, si no me acuerdo. No, Erastófanes. Ah, es que hay uno que se llama Aristófanes, parece que nos faltó ahí. La literatura. No sé. Sí, ahí nos faltó Erastófanes. Muy bien, chiquillos, hemos hecho nuestro organizador gráfico de la civilización griega. Pregunta, ¿fue difícil hacerlo? No. No, ¿por qué fue difícil? Porque solamente había que poner eso en un texto, con los cuadrados, lo que ya habíamos subrayado. Muy bien, María Paz. La información estaba clarita, ¿cierto? La habíamos subrayado. Entonces, solamente ahora jerarquizamos, ¿cierto? Pusimos el tema, la idea principal, las causas y cuáles fueron las consecuencias, ¿cierto? Las áreas que
alcanzaron mayor esplendor. Muy bien, chiquillos, ¿se dan cuenta que cuando ordenamos la información podemos lograr comprender mejor de qué se trata el texto? Sí, profesora. ¿Sí? Excelente, porque cuando vemos esta información, mira, observen el mapa conceptual que hicimos, el organizador gráfico que hicimos, se dan cuenta, esto es un organizador porque el mapa conceptual lleva conectores, ¿ya? Esa es la diferencia. Nosotros cuando ordenamos la información, nos ordenamos nuestro cerebrito, ¿cierto? Y cuando nuestro cerebro está ordenadita la información, podemos comprenderla aún mejor, ¿ya? Por eso es súper importante, hijos, que cuando ustedes utilicen estrategias de comprensión lectora, ya sea la lectura, la relectura, el subrayado, el buscar palabras que no conocen, organizamos la información y eso nos permite sintetizar todo el texto, ¿ya? Entonces, cuando tengamos alguna prueba, por ejemplo, ya vamos a saber qué nos puede preguntar el profesor o la profesora, ¿ya? Porque nos pueden preguntar cuál es la idea principal. Ah, nosotros ya la sabemos porque está organizada, está ordenadita. Si nos preguntan cuál es la causa, ya vamos a saber cuál es la causa. ¿Cuáles fueron las áreas que alcanzaron gran esplendor? Ya sabemos cuáles. Si nos preguntan cuáles fueron los exponentes de la filosofía, la física o el arte, ya lo vamos a tener clarito, ordenadita la información. ¿Se dan cuenta por qué es importante utilizar organizadores gráficos? Sí, profesora. Sí, dijo la María Paz, dijo que sí. Muy bien. Ya, hijos. Teniendo claro ahora, les toca a ustedes. ¿Ya? Con la tía Panchita hemos seleccionado... miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar primero el trabajo. Con la tía Panchita hemos elegido 4 textos expositivos que son muy breves, ¿ya? Que a continuación lo vamos a presentar. ¿Qué va a pasar con estos textos expositivos? Son 4. Ustedes van a tener que elegir uno, ¿ya? Y a partir del texto que ustedes eligieron, recuerden, de los 4, ustedes eligen uno. Y de ese uno, de ese texto que eligieron, van a elaborar su propio organizador gráfico, ¿ya? Tal cual lo hicimos ahora. ¿Qué pueden utilizar? ¿Qué materiales pueden utilizar? La idea, chiquillos, que sea el organizador gráfico más hermoso, más creativo que hayamos visto con la tía Panchita, ¿ya? Hemos visto mucho, pero esto va a ser lo más creativo posible. ¿Qué van a utilizar? Pueden utilizar cartulina, pueden usar hojas de cuaderno o de blog, pueden usar lápices de colores o pueden usar el PPT. El PPT tiene herramientas para elaborar organizadores gráficos. Tal cual lo ha hecho la tía Leti y la tía Panchita, ustedes pueden usar los PPT. ¿Ya? Lo importante es que sea lo más creativo, lo más llamativo posible. Profesora, Joaquín. tengo una pregunta. Dígame. Es que usted cuando dijo que se tendría que hacer impresionante, se me ocurrió una idea, pero creo que es un poco tonta. Ninguna idea es tonta, pues, Joaquín. Es que me imaginé hacer como palitos de helado, cuadrito en 3D, y ahí colocarlo como en una torre y colocarle todo lo que se necesita saber. Está súper tu idea. Eso es excelente. Este organizador gráfico, y por favor quiero que pongan mucha atención porque no quiero que el día miércoles estemos con la tía Panchita a las 12 de la noche haciendo trabajos. Deben presentarlo y explicarlo el día jueves 5 de noviembre, es decir, el próximo jueves. ¿Ya? Okay. Pero como lo tenemos que presentar el jueves, yo los trabajos los tengo que tener el miércoles 4.
¿Estamos de acuerdo? Profesora. Mire, aquí tenemos ideas. Mapa de idea. Mire, estos organizadores podemos usar como ejemplo. Mire el niño aquí creativo, hizo como nubes, puso Sí, imágenes. y con dibujos, que también le llaman mapas mentales a eso. Cuando le ponen dibujo y la Mapa de nubecita, claro. Ahí hay varios en internet que pueden buscar como para ideas ustedes. Ah, profe, yo ya tengo muchas de esas, así que voy a poder ocuparlas. Exacto. Ya, ¿les queda claro el trabajo que deben realizar? Sí. Sí, profesora. Profe, ¿se profe. puede hacer en PPT? También, por eso mismo, mira, dice, o realizar un organizador en PPT. Ahí tienen todas las posibilidades. Usar cartulina, hojas de blog, lo que no tengan cartulina, lápices de colores, o realizar el organizador gráfico como lo hace la tía Panchita, lo hace la tía Leti en el PPT. ¿Ya? Lo importante, hijos, que deben tener en cuenta que este trabajo lo deben enviar el 4 de noviembre para que el 5 yo lo pueda exponer, ahí proyectar, y ustedes, por ejemplo, si yo digo Harold, yo voy a proyectar el organizador gráfico de Harold, pero eres tú, Harold, quien tiene que explicarlo. ¿Ya? ¿Alguna duda, hijo? ¿Tienen que leerlo, tía? Sí, Yo tengo una duda. lo tienen que explicar. ¿Ya? Sí, yo tengo una duda. ¿Cuáles son los textos que ustedes El van a Joaquín tener? tenía una duda antes. Ya. Joaquín. Joaquín, Mi duda es, por ejemplo, como le dije la idea de antes, si yo lo hago así, le saco una foto o tengo que grabar un video explicando. mejor, si puedes hacerlo con video, sería mucho mejor, hijo, porque tú lo vas a ir explicando. Ok. Eso también te sirve para la presentación. Exacto. Miren, tenemos los primeros dos textos. Uno habla del quique, un animal irritable. El otro nos habla de los flamencos. Otro texto nos habla del gas ozono. Y el último texto nos habla del sistema solar. ¿Ya? Tenemos 4 textos que ustedes van a leer. El que mejor, o sea, el que le guste, Más le guste. el que más le guste, le llame la atención, lo van a elegir y en base a ese texto, ustedes van a hacer el organizador gráfico. No es que tengan que hacer un organizador para cada texto, chiquillos. De los 4, ustedes eligen uno, ¿ya? Solo uno. ¿Ya? Profesora, ¿podría volver atrás un segundo? Y lo voy a volver. Ya. Ahí tenemos los 2 primeros textos. El quique, un animal irritable, y los flamencos. Ya, muchas Después gracias. tenemos el gas ozono y el sistema solar. Así que yo le voy a enviar inmediatamente, terminando la clase, el PPT. Se lo voy a mandar a la tía Panchita y a la tía Sarita para que lo comparta con su curso. Mándamelo a mí nomás, Leti. Yo se lo mando a ellos, porque la Ok. Sarita está en otra estos momentos. Ya, perfecto. Ya, te lo mando a ti y tú se lo mandas a los chiquillos que tienen su WhatsApp y yo no los tengo. Sí, ¿Ya? ellos los comparten con el grupo de su curso que tienen. Se los mando a los que tengo. ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Alguna duda antes de terminar nuestra clase? No, profesora. No, profe. Ya. A mí no me quedó algo claro. ¿Qué cosa, Joaquín? Perdón por volver a Está bien, eso es lo que tienen que hacer, preguntar todas sus dudas, Joaquín, así que no pidas que- perdón. Cuando yo le pregunté de que si yo hago ese trabajo de 3D que le dije, que va a ser con ¿Sí? pixelado, y yo grabo el video explicándolo y se lo mando, y ahí el video sale que yo estoy explicando. ¿Sí? Exactamente. Ah, ya, entonces, ya, muchas gracias. Exactamente. No es necesario que tú vuelvas a explicarlo en clase porque el proyecto, o sea, el video ya va a estar explicando tu organizador. Te coloca solo el video, Joaquín. No hay- Exacto.
Ya, Si muchas los gracias. demás lo quieren hacer así, para no hablar en clase, lo pueden hacer, ¿ya? Ya, muchas gracias, Ok, profesor. profe. Ya. Maite, ¿tiene alguna duda? Hijos, lo que yo sí les quiero pedir, que sean responsables, ¿ya? Ya, Me interesa que sean míos. Miren, escúchenme. Este es el último trabajo que tienen conmigo. Es el último. No va a haber ningún otro más. ¿Ya? Es la última nota que van a tener. Así que, por favor, hijos míos, yo les pido responsabilidad. ¿Ya? Ya me lo en video. Si tú quieres, Maite, hacerlo en video, lo puedes hacer. O lo explicas directamente en la clase. En una foto. Pero el Tienen las trabajo, dos opciones. pero me lo tienen que enviar, ¿ya? Para poder El proyectar. miércoles, no el jueves ni tan tarde. No el jueves en la mañana ni el miércoles a las 12 de la noche, ¿ya? Ya, profe. Pero Ok, hasta qué profe. plazo. Hasta el miércoles. Hasta ahí va a ser el plazo. ¿Hasta qué hora les damos, Leti? El miércoles hasta las 7 de la tarde. Ya. yo lo voy a empezar a hacer después. Si lo hacen luego, me lo mandan al tiro y ya quedan desocupados con lenguaje y nunca más este año vuelven a hacer trabajo de lenguaje. Al menos que estén atrasados. Solo los que están atrasados. Este es el último trabajo. Este es Sí. el último trabajo, mi amor, del año de lenguaje y ahí terminamos con las notas. Ustedes pasan a séptimo con excelentes notas en lenguaje. Ya. ¿Qué han aprendido en esta clase? Sobre releer y subrayar los textos. Muy bien. Voy a ¿Qué más? identificar un texto. Ya. ¿Qué otra cosa hemos aprendido? Sobre la cultura griega. Muy bien, ya. Los esquemas. Los esquemas, muy bien, Vicente, los organizadores gráficos. ¿Para qué sirve elaborar un organizador gráfico? Para Para organizarte. poder ordenar nuestro cerebrito. Muy bien, para ordenar nuestra idea, ordenar nuestro cerebro, para poder comprender mejor un texto. Muy bien. ¿Por qué se deben identificar las ideas principales del texto? Porque así comprendemos mejor. Muy bien, María Paz. ¿En qué contexto o en qué asignatura les podría ser útil utilizar El organizador gráfico, aparte del lenguaje? El lenguaje, o sea, historia. Historia, muy bien. Matemática, muy bien. Literalmente en todas, excepto educación Muy física. bien, Joaquín. En todas las asignaturas. Muy bien. Excelente, hijos. Pucha, que estoy contenta. Fue una cosa muy linda. ¿Cómo se sintieron ustedes? A ver.